Capítulo 28. Compilación de oraciones espíritas. Preámbulo. Oraciones generales. Oraciones para sí mismo. Oraciones para el prójimo. Oraciones para los que ya no están en la tierra. Oraciones para los enfermos y obsesos. Preámbulo. 1. Los espíritus han dicho siempre, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Ore cada uno según sus convicciones y de la manera que más lo conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras en las que no toma parte el corazón. Los espíritus no prescriben ninguna fórmula absoluta para las oraciones. Cuando lo hacen, es con el fin de fijar las ideas y, sobre todo, para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina espírita. También lo hacen para ayudar a las personas que tienen dificultades para transmitir sus ideas, porque las hay que no creerían haber orado realmente si sus pensamientos no hubiesen sido formulados mediante la palabra. La compilación de oraciones contenidas en este capítulo es una selección de las que han sido dictadas por los espíritus en diferentes circunstancias. Hubieran podido dictar otras, y en otros términos, apropiadas a ciertas ideas o a casos especiales, pero poco importa la forma si el pensamiento fundamental es el mismo. El objetivo de la oración es elevar nuestra alma a Dios. La diversidad de las fórmulas no debe establecer ninguna diferencia entre los que creen en Él, y aún menos entre los adeptos del espiritismo, porque Dios las acepta todas cuando son sinceras. Así pues, no debe considerarse esta compilación como un formulario absoluto, sino como una variedad entre las instrucciones que imparten los espíritus. Es una aplicación de los principios de la moral evangélica que se han desarrollado en este libro, y un complemento a sus dictados acerca de los deberes para con Dios y para con el prójimo, donde se recuerdan todos los principios de la doctrina. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos, cuando se dicen con el corazón y no con la boca. No impone ni rechaza ninguna. Dios es demasiado grande, según la doctrina espírita, para rechazar la voz que le implora o le canta alabanzas, solo porque lo hace de un modo y no de otro. Quienquiera que censurase las oraciones que no están en su devocionario, demostraría que no conoce la grandeza de Dios. Creer que Dios escucha solo una fórmula implica atribuirle la trivialidad y las pasiones humanas. Una condición esencial de la oración, según San Pablo, véase el capítulo 27, párrafo 16, es que sea inteligible, a fin de que pueda hablar a nuestro espíritu. Para conseguirlo no basta con que se diga en un lenguaje comprensible para el que ora. Hay algunas oraciones en lengua vulgar que no le dicen al pensamiento mucho más que si estuviesen en una lengua extraña y que, por ese motivo, no llegan al corazón. Las pocas ideas que contienen suelen quedar sofocadas por la superabundancia de palabras y por el misticismo del lenguaje. La principal cualidad de la oración es la claridad, la sencillez y la concisión, sin la fraseología inútil ni el derroche de epítetos que apenas son adornos refulgentes. Cada palabra debe tener su sentido, despertar una idea, conmover una fibra. En síntesis, debe hacernos reflexionar. Solamente con esa condición la oración puede lograr su objetivo, de otro modo, no es más que ruido. Observad, asimismo, con qué aire de distracción y con qué volubilidad son pronunciadas la mayor parte de las veces. Se ve el movimiento de los labios, pero en la expresión de la fisonomía, así como por el sonido de la voz, se identifica un acto mecánico, absolutamente externo, durante el cual el alma permanece indiferente. Las oraciones que contiene esta compilación han sido divididas en 5 categorías. Primera, oraciones generales. Segunda, oraciones para sí mismo. Tercera, oraciones para los vivos. Cuarta, oraciones para los muertos. Quinta, oraciones especiales para los enfermos y los obsesos. Con el propósito de llamar especialmente la atención hacia el sentido de cada oración, y para que se comprenda mejor su alcance, cada una de ellas está precedida de una instrucción, especie de exposición de los motivos, con el título de prefacio. Y oraciones generales, oración dominical. 2. Prefacio. Los espíritus nos han recomendado que colocáramos la oración dominical al principio de esta compilación, no solo como oración, sino también como símbolo. Entre todas las oraciones, es la que ubican en primer lugar, sea porque proviene del propio Jesús, San Mateo, 6, 9 a 13,
sea porque puede suplirlas a todas, según el pensamiento que asociemos a ella. Es el más perfecto modelo de concisión, una verdadera obra maestra de sublimidad dentro de su sencillez. En efecto, pese a su forma breve, resume todos los deberes del hombre para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo. Lleva implícita una declaración de fe, un acto de adoración y de sumisión, la solicitud de las cosas necesarias para la vida, y el principio de la caridad. Pronunciarla a favor de alguna persona significa pedir para ella lo que se pediría para uno mismo. No obstante, a causa de su brevedad, el profundo sentido encerrado en las escasas palabras que la componen pasa inadvertido para la mayor parte de las personas. Por ese motivo, generalmente se declama sin que el pensamiento se detenga ante las aplicaciones de cada una de sus partes. Se emite como una fórmula cuya eficacia guarda proporción con la cantidad de veces que se repite. Ahora bien, casi siempre la cantidad de repeticiones coincide con alguno de los números cabalísticos, 3, 7 o 9, tomados de la antigua creencia supersticiosa en la virtud de los números, y de su empleo en los procedimientos mágicos. De acuerdo con la recomendación de los espíritus buenos y con su asistencia, hemos añadido un comentario a cada una de las proposiciones de esta plegaria. Ese comentario desarrolla su sentido y pone en evidencia sus aplicaciones, a fin de llenar el vacío que su concisión deja en la mente. Según las circunstancias y el tiempo disponible, se puede pronunciar la oración dominical en su forma simple o en la desarrollada. 3. Oración. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creemos en ti, Señor, porque todo revela tu poder y tu bondad. La armonía del universo es el testimonio de una sabiduría, una prudencia y una previsión que superan todas las facultades humanas. El nombre de un ser soberanamente grande y sabio está inscrito en todas las obras de la creación, desde la brizna de hierba y el más pequeño de los insectos, hasta los astros que giran en el espacio. En todas partes vemos pruebas de tu cuidado paternal. Por eso, ciego es el que no te reconoce en tus obras, orgulloso es el que no te alaba, e ingrato es el que no te da las gracias. 2. Venga a nosotros tu reino. Señor, has dado a los hombres leyes plenas de sabiduría, que los harían felices si las observaran. Con esas leyes reinarían entre ellos la paz y la justicia, y todos se prestarían ayuda mutuamente, en vez de maltratarse como lo hacen. El fuerte sostendría al débil en lugar de abrumarlo. Evitarían los males que los abusos y los excesos de toda índole engendran. Todas las miserias de este mundo provienen de la violación de tus leyes, porque no hay una sola infracción a ellas que no acarree funestas consecuencias. Has dado al animal el instinto que le marca el límite de lo necesario, y él automáticamente se conforma. En cambio, al hombre le diste, además de ese instinto, la inteligencia y la razón. También le has dado la libertad de cumplir o de infringir aquellas de tus leyes que le conciernen específicamente, es decir, le has dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, para que tenga el mérito y la responsabilidad de sus acciones. Nadie puede alegar que ignora tus leyes, pues con tu providencia paternal has querido que estuviesen grabadas en la conciencia de cada uno, sin distinción de cultos ni de naciones. Los que las violan te menosprecian. Llegará un día en que, según tu promesa, todos las practicarán. Entonces la incredulidad habrá desaparecido. Todos te reconocerán como el soberano Señor de todas las cosas, y el reinado de tus leyes será el de tu reino en la tierra. Dígnate, Señor, apresurar su advenimiento, brindando a los hombres la luz necesaria para conducirlos al camino de la verdad. 3. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si la sumisión es un deber del hijo para con su padre, así como del subalterno para con su superior, cuanto más grande debe ser la de la criatura para con su creador. Hacer tu voluntad, Señor, consiste en respetar tus leyes y en someterse sin quejas a tus designios divinos. El hombre obrará de ese modo cuando comprenda que eres la fuente de toda la sabiduría, y que sin ti, él nada puede. Entonces respetará tu voluntad en la tierra, así como los elegidos la respetan en el cielo. 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos el alimento para sustentar las fuerzas del cuerpo.
Danos también el alimento espiritual para desarrollar nuestro espíritu. El animal encuentra su comida, pero el hombre debe su sustento a su propia actividad y a los recursos de su inteligencia, porque lo creaste libre. Tú le has dicho, extraerás tu alimento de la tierra con el sudor de tu frente. Así, transformaste el trabajo en una obligación, a fin de que los hombres ejercitaran su inteligencia en la búsqueda de los medios para proveer a sus necesidades y a su bienestar, los unos mediante el trabajo material, los otros mediante el trabajo intelectual. Sin el trabajo el hombre permanecería estacionario y no podría aspirar a la felicidad de los espíritus superiores. Ayudas al hombre de buena voluntad que confía en ti para obtener lo necesario, pero no al que se complace en la ociosidad y que quisiera obtener todo sin esfuerzo, como tampoco al que busca lo superfluo. Véase el capítulo 25. ¿Cuántos hay que sucumben por su propia falta, por su desidia, por su imprevisión o su ambición, y por no haber querido contentarse con lo que les habías dado? Esos son los artífices de su propio infortunio, y no tienen derecho a quejarse, porque son castigados por donde han pecado. No obstante, ni siquiera a esos abandonas, pues eres infinitamente misericordioso. Les tiendes las manos para socorrerlos, a partir del momento en que, como el hijo pródigo, retornan sinceramente a ti. Véase el capítulo 5, párrafo 4. Antes de quejarnos de nuestra suerte, preguntémonos si no es producto de nuestras propias acciones. Ante cada desgracia que nos afecte, preguntémonos si no ha dependido de nosotros evitarla. Con todo, tengamos presente también que Dios nos ha dado la inteligencia para que salgamos del lodazal, y que de nosotros depende el modo en que la empleemos. Dado que el hombre está sometido a la ley del trabajo en la tierra, concédenos el valor y la fuerza para cumplirla. Concédenos además la prudencia, la previsión y la moderación, a fin de que no perdamos sus frutos. Danos, pues, Señor, el pan nuestro de cada día, es decir, los medios para que adquiramos, mediante el trabajo, las cosas que necesitamos para la vida, puesto que nadie tiene derecho a reclamar lo superfluo. En caso de que nos veamos impedidos de trabajar, nos confiaremos a tu divina providencia. Si está entre tus designios ponernos a prueba con las más arduas privaciones, a pesar de nuestros esfuerzos, las aceptamos como la justa expiación de las faltas que hayamos podido cometer en esta vida, o en una vida precedente, porque eres justo. Sabemos que no hay penas inmerecidas, y que nunca castigas sin un motivo. Presérvanos, Dios mío, de envidiar a los que poseen lo que nosotros no tenemos, o incluso a los que disponen de lo superfluo, cuando a nosotros nos falta hasta lo necesario. Perdónalos, si acaso olvidaron la ley de caridad y de amor al prójimo que les has inculcado. Véase el capítulo 16, párrafo 8. Aparta también de nuestro espíritu la idea de negar tu justicia, si notamos que el malvado prospera, y que en ciertas ocasiones la desgracia se desploma sobre el hombre de bien. Gracias a las nuevas enseñanzas que tuviste a bien concedernos, sabemos ahora que tu justicia se cumple inexorablemente, sin excluir a nadie, que la prosperidad material del malvado es efímera, como lo es también su existencia corporal, y que padecerá terribles contratiempos, mientras que la alegría reservada al que sufre con resignación será eterna. Véase el capítulo 5, párrafo 7, 9, 12 y 18. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cada una de nuestras infracciones a tus leyes, Señor, representa una ofensa que te hacemos y una deuda contraída que, tarde o temprano, tendremos que saldar. Te solicitamos que nos las perdones, por tu infinita misericordia, y te prometemos esforzarnos para no contraer nuevas deudas. Tú nos has impuesto como ley expresa la caridad. Pero la caridad no solo consiste en asistir a nuestros semejantes en sus necesidades, consiste también en el olvido y en el perdón de las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos tu indulgencia, si nosotros mismos no la aplicáramos en relación con aquellos de quienes nos quejamos? Danos fuerza, Dios mío, para reprimir en nuestra alma el resentimiento, el odio y el rencor. Haz que la muerte no nos sorprenda con deseos de venganza en el corazón. Si te satisface sacarnos hoy mismo de este mundo, haz que podamos presentarnos ante ti limpios de toda animosidad, a ejemplo de Cristo,
cuyas palabras postreras fueron de clemencia para sus verdugos. Véase el capítulo 10. Las persecuciones que nos hacen padecer los malos forman parte de nuestras pruebas terrenales. Debemos aceptarlas sin quejarnos, al igual que todas las otras pruebas, y no maldecir a los que con sus maldades nos despejan el camino hacia la felicidad eterna, puesto que nos dijiste por boca de Jesús, bienaventurados los que sufren por la justicia. Bendigamos, entonces, la mano que nos hiere y nos humilla, porque las heridas del cuerpo fortifican nuestra alma, y seremos exaltados a consecuencia de nuestra humildad. Véase el capítulo 12, párrafo 4. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos has enseñado que nuestra suerte no está inexorablemente determinada después de la muerte, que encontraremos en otras existencias los medios de rescatar y reparar nuestras faltas del pasado, así como de cumplir en una nueva vida lo que no podemos realizar en esta, a los fines de nuestro adelanto. Véase el capítulo 4, y el capítulo 5, párrafo 5. Con esto se explican, por último, todas las aparentes anomalías de la vida. La luz se proyecta sobre nuestro pasado y nuestro porvenir, señal evidente de tu soberana justicia y de tu infinita bondad. Di, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. 16. Danos, Señor, la fuerza para resistir las sugestiones de los espíritus malos, que intentan desviarnos del camino del bien inspirándonos malos pensamientos. No obstante, nosotros mismos somos espíritus imperfectos, encarnados en la tierra para expiar nuestras faltas y mejorar. La causa primera del mal reside en nosotros mismos, y los espíritus malos no hacen más que aprovecharse de nuestras inclinaciones viciosas, en las que nos mantienen para tentarnos. Cada imperfección es una puerta abierta a la influencia de esos espíritus. Por otra parte, son impotentes ante los seres perfectos, y renuncian a toda tentativa contra ellos. Todo cuanto nos propongamos hacer para apartarlos resultará inútil, si no les oponemos una voluntad inquebrantable en el sentido del bien, además de que renunciemos por completo al mal. Por consiguiente, es necesario que dirijamos nuestros esfuerzos contra nosotros mismos. Solo en ese caso los espíritus malos se apartarán espontáneamente, porque el mal los atrae, mientras que el bien les produce rechazo. Véase más adelante oraciones para los obsesos. Señor, danos amparo en relación con nuestra debilidad. Inspíranos, a través de la voz de nuestros ángeles de la guarda y de los espíritus buenos, la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, para que cerremos a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma. Véase más adelante el párrafo 11. El mal no es obra tuya, Señor, porque la fuente de todo bien no puede generar nada malo. Nosotros mismos somos los que creamos el mal, cuando infringimos tus leyes, y por el mal uso que hacemos de la libertad que nos concediste. Cuando los hombres respeten tus leyes, el mal desaparecerá de la tierra, del mismo modo que ha desaparecido de los mundos más adelantados. El mal no es una necesidad fatal para nadie, y solo les parece irresistible a los que se complacen en él. Si tenemos la voluntad de hacer el mal, podemos también tener la de practicar el bien. Por eso, Dios mío, solicitamos tu asistencia y la de los espíritus buenos, para resistir a la tentación. 7. Así sea. Sea tu voluntad, Señor, que nuestros deseos se cumplan. No obstante, nos inclinamos ante tu sabiduría infinita. Que en todo aquello que no nos es dado comprender, se haga tu santa voluntad y no la nuestra, porque solo quieres nuestro bien y sabes mejor que nosotros lo que nos conviene. Te dirigimos esta plegaria, oh Dios, por nosotros mismos, y también por todas las almas que sufren, encarnadas o desencarnadas, por nuestros amigos y nuestros enemigos, por todos los que demandan nuestra asistencia y, en particular, por N. Para todos suplicamos tu misericordia y tu bendición. Nota. Aquí se pueden formular los agradecimientos que se quieran dirigir a Dios, así como lo que se desee pedir para sí mismo o para el prójimo. Véanse más adelante las oraciones de los párrafo 26 y 27. Reuniones espíritas. 4. Donde están 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellas. San Mateo, 18:20. 5. Prefacio. Estar reunidos en nombre de Jesús, no quiere decir que baste con hallarse materialmente juntos,
sino que es necesario reunirse espiritualmente, por la comunión de intenciones y de pensamientos en el sentido del bien. En ese caso, Jesús, o los espíritus puros que lo representan, estarán presentes en la reunión. El espiritismo nos permite comprender de qué modo los espíritus pueden estar entre nosotros. Se presentan con su cuerpo fluídico o espiritual, y con la apariencia que nos permitiría reconocerlos en caso de que se hicieran visibles. Cuanto más elevados son en la jerarquía espiritual, tanto mayor es en ellos el poder de irradiación. Así poseen el don de la ubicuidad y pueden encontrarse simultáneamente en diferentes lugares. Basta para ello un destello de su pensamiento. Mediante las palabras precedentes, Jesús quiso mostrar el efecto de la unión y la fraternidad. Lo que lo atrae no es la mayor o menor cantidad de personas que se reúnen, puesto que en vez de 2 o 3 podría haber dicho 10 o 20, sino el sentimiento de caridad que recíprocamente las anima. Ahora bien, para eso, basta con que haya 2. No obstante, si esas 2 personas oran cada una por su lado, aunque ambas se dirijan a Jesús, no existe entre ellas comunión de pensamientos, sobre todo si no están impulsadas por un sentimiento de mutua benevolencia. Si se miran con prevención, con odio, envidia o celos, las corrientes fluídicas de sus pensamientos se rechazan, en lugar de unirse en un común impulso de simpatía. En ese caso no estarán reunidas en nombre de Jesús. Jesús será apenas un pretexto para la reunión, pero no el auténtico motivo. Véase el capítulo 27, párrafo 9. Eso no significa que Jesús sea sordo a la voz de una persona que se encuentra a solas. Si no dijo, acudiré cuando alguien me llame, es porque ante todo exige el amor al prójimo, del cual se pueden aportar más pruebas cuando son muchos los que oran, con exclusión de todo sentimiento personal, que cuando solamente uno lo hace de manera aislada. De ahí se sigue que, si en una reunión numerosa, solamente 2 o 3 personas se unen de corazón, por un sentimiento de verdadera caridad, mientras que las demás se aíslan y se concentran en sus pensamientos egoístas o mundanos, Él estará con las primeras y no con las otras. No es, pues, la simultaneidad de las palabras, de los cánticos o de los actos exteriores lo que constituye la reunión en nombre de Jesús, sino la comunión de pensamientos en concordancia con el espíritu de caridad que Él personifica. Véase el capítulo 10, párrafo 7 y 8, y el capítulo 27, párrafo 2 a 4. Ese debe ser el carácter de las reuniones espíritas serias, en las que sinceramente se desea el concurso de los espíritus buenos. 6. Oración. Para el comienzo de la reunión. Rogamos al Señor Dios Todopoderoso que nos envíe espíritus buenos para asistirnos, aleje a los que podrían inducirnos al error, y nos conceda la lucidez necesaria para que distingamos la verdad de la impostura. Aparta también, Señor, a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que intentan sembrar la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y del amor al prójimo. Si algunos de ellos pretenden introducirse aquí, haz que no encuentren acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Espíritus buenos, que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, desviad de nosotros toda idea de egoísmo, orgullo, envidia y celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para con nuestros semejantes, presentes o ausentes, amigos o enemigos. Haced, en definitiva, que por los sentimientos con que estamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Infundid a los médiums, a quienes escogisteis para transmitir vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que se les confía y de la seriedad del acto que van a cumplir, a fin de que lo hagan con el fervor y el recogimiento necesarios. Si en esta reunión se encuentran personas que han venido atraídas por otros sentimientos que no son los del bien, abrid sus ojos a la luz, y perdonadlas, como nosotros las perdonamos si vinieron con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de N, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele por nosotros. 7. Oración, para finalizar la reunión. Damos gracias a los espíritus buenos que se dignaron comunicarse con nosotros. Les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta afianzado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos también que esas instrucciones sean provechosas para los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos,
que asistieron a esta reunión, y a favor de los cuales imploramos la misericordia de Dios. Para los médiums. 8. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y profetizarán. Hechos de los Apóstoles, 2:17 y 18. 9. Prefacio. El Señor ha querido que la luz se haga para todos los hombres, y que penetre en todas partes la voz de los espíritus, con el fin de que cada uno pueda obtener la prueba de la inmortalidad. Con ese objetivo, los espíritus se manifiestan hoy en todos los puntos de la tierra, y la mediumnidad se revela en personas de todas las edades y condiciones, en los hombres y en las mujeres, en los niños y en los ancianos. Se trata de una de las señales de que han llegado los tiempos predichos. Para que conozca las cosas del mundo visible y descubra los secretos de la naturaleza material, Dios concedió al hombre la vista del cuerpo, los demás sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio sumerge la mirada en las profundidades del espacio, y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para que el hombre penetre en el mundo invisible, Dios le ha dado la mediumnidad. Los médiums son los intérpretes encargados de transmitir a los hombres las enseñanzas de los espíritus, o mejor dicho, son los órganos materiales a través de los cuales se expresan los espíritus y se vuelven inteligibles para los hombres. Su misión es santa, pues tiene por objetivo desplegar los horizontes de la vida eterna. Los espíritus vienen a instruir al hombre acerca de su destino futuro, a fin de conducirlo nuevamente al camino del bien, pero no para ahorrarle el trabajo material que aquí debe cumplir a los fines de su adelanto, ni para favorecer su ambición y su codicia. De esto deben compenetrarse debidamente los médiums, para no hacer mal uso de su facultad. El que comprende la gravedad del mandato con que está investido, lo desempeña religiosamente. Su conciencia lo censuraría, como un acto sacrílego, si convirtiera en motivo de diversión o distracción, para él o para otros, una facultad que se le ha concedido con un fin tan serio, y que lo pone en comunicación con los seres de ultratumba. Como intérpretes de la enseñanza de los espíritus, los médiums deben desempeñar un rol importante en la transformación moral que se produce. Los servicios que puedan prestar dependen de la buena orientación que impriman a sus facultades, porque los que recorren un camino malo son más perniciosos que útiles a la causa del espiritismo. Por la mala impresión que producen, retardan más de una conversión. Por eso tendrán que rendir cuentas del uso que hayan hecho de una facultad que se les concedió para el bien de sus semejantes. El médium que quiera preservar la asistencia de los espíritus buenos, debe trabajar en su propio mejoramiento. Aquel que desee que su facultad se incremente y se desarrolle, debe progresar moralmente y abstenerse de todo lo que pueda contribuir a desviarla de su objetivo providencial. Si los espíritus buenos se sirven en ocasiones de instrumentos imperfectos, es para darles buenos consejos y procurar conducirlos de nuevo hacia el bien. Pero si encuentran corazones empedernidos, y si sus recomendaciones no son escuchadas, se retiran, y entonces los malos quedan con el campo libre. Véase el capítulo XIV, párrafo 11 y 12. La experiencia demuestra que, en los médiums que no aprovechan los consejos de los espíritus buenos, las comunicaciones, después de haber revelado una cierta brillantez durante algún tiempo, degeneran poco a poco y acaban por caer en el error, en la verborragia o el ridículo, señal indiscutible de que los espíritus buenos se han alejado. Obtener la asistencia de los espíritus buenos, apartar a los espíritus frívolos y mentirosos, tal debe ser la meta de los constantes esfuerzos de los médiums serios. Si eso falta, la mediumnidad se convierte en una facultad estéril, que incluso puede redundar en perjuicio para el que la posee, porque puede degenerar en una peligrosa obsesión. El médium que comprende su deber, en lugar de enorgullecerse de una facultad que no le pertenece, puesto que puede serle retirada, atribuye a Dios los resultados buenos que obtiene. Si sus comunicaciones reciben elogios, no se envanece, porque sabe que no dependen de su mérito personal, y da gracias a Dios porque ha permitido que los espíritus buenos se manifiesten por su intermedio. Si esas comunicaciones dan lugar a la crítica, no se ofende, porque no son obra de su propio espíritu. Por el contrario, se dice a sí mismo que no ha sido un instrumento adecuado,
y que no posee todas las cualidades necesarias para oponerse a la intromisión de los espíritus malos. Por eso trata de conquistar esas cualidades y solicita, por medio de la oración, las fuerzas que le faltan. 10. Oración. Dios Todopoderoso, permite que los espíritus buenos me asistan en la comunicación que solicito. Presérvame de la presunción de considerarme a salvo de los espíritus malos, del orgullo que podría hacer que me equivoque acerca del valor de lo que obtenga, y de todo sentimiento contrario a la caridad para con los otros médiums. Si fuera inducido al error, inspira a alguien la idea de advertírmelo, y a mí la humildad que me haga aceptar la crítica con reconocimiento, tomando como dirigidos a mí mismo, y no a los demás, los consejos que los espíritus buenos se propongan dictarme. Si por algún motivo fuera tentado a cometer abusos, o a envanecerme de la facultad que has tenido a bien concederme, te ruego que me la retires, en lugar de permitir que pueda desviarla de su objetivo providencial, que es el bien de todos y mi propio adelanto moral. 2. Oraciones para sí mismo. A los ángeles de la guarda y a los espíritus protectores. 11. Prefacio. Todos tenemos un espíritu bueno, vinculado a nosotros desde nuestro nacimiento, que nos ha tomado bajo su protección. Desempeña junto a nosotros la misión de un padre para con su hijo, la de conducirnos por el camino del bien y del progreso, a través de las pruebas de la vida. Es feliz cuando correspondemos a sus cuidados, y sufre cuando ve que nos rendimos. Su nombre importa poco, porque puede ser que no tenga un nombre conocido en la tierra. Lo invocamos, entonces, como nuestro ángel de la guarda, nuestro genio bueno. Podemos incluso invocarlo con el nombre de algún espíritu superior que nos inspire una especial simpatía. Además de nuestro ángel de la guarda, que en todos los casos es un espíritu superior, tenemos espíritus protectores que, aunque menos elevados, no son menos buenos y benévolos. Se trata de parientes o amigos o, en algunas ocasiones, personas que no hemos conocido en nuestra existencia actual. Nos asisten con sus consejos, y muchas veces intervienen en los acontecimientos de nuestra vida. Los espíritus simpáticos son aquellos que se vinculan a nosotros por una cierta semejanza de gustos y de inclinaciones. Pueden ser buenos o malos, según la naturaleza de las inclinaciones que los atraen hacia nosotros. Los espíritus seductores se esfuerzan en desviarnos del camino del bien, y nos sugieren malos pensamientos. Se aprovechan de nuestras debilidades, porque estas son como puertas abiertas que les permiten acceder a nuestra alma. Los hay que se aferran a nosotros como a una presa, pero se alejan cuando reconocen su impotencia en la lucha contra nuestra voluntad. Dios nos ha asignado un guía principal y superior, nuestro ángel de la guarda, y guías secundarios, nuestros espíritus protectores y familiares. No obstante, constituye un error suponer que tenemos forzosamente un genio malo a nuestro lado para contrarrestar las influencias buenas. Los espíritus malos se presentan voluntariamente, cuando encuentran la forma de ejercer algún predominio sobre nosotros, sea por nuestra debilidad o por nuestra negligencia en la aceptación de las inspiraciones de los espíritus buenos. Somos nosotros, pues, los que los atraemos. De ahí resulta que nunca estamos privados de la asistencia de los espíritus buenos, y que depende de nosotros que los malos se aparten. Como el hombre es, debido a sus imperfecciones, la primera causa de las miserias que sufre, la mayoría de las veces es el mismo su propio genio malo. Véase el capítulo 5, párrafo 4. La oración a los ángeles de la guarda y a los espíritus protectores debe tener por objetivo solicitar que intercedan ante Dios, y pedirles fuerza para resistir a las malas sugestiones, así como su asistencia en las necesidades de la vida. 12. Oración. Espíritus sabios y benevolentes, mensajeros de Dios, cuya misión consiste en prestar asistencia a los hombres y conducirlos por el camino del bien, sostenedme en las pruebas de esta vida, y dadme fuerzas para soportarlas sin quejarme. Apartad de mí los malos pensamientos y contribuid a que no dé acceso a ninguno de los espíritus malos que intentan inducirme al mal. Iluminad mi conciencia para que pueda ver mis defectos, y quitad de mis ojos el velo del orgullo, pues me impediría que los viera y me los confesara a mí mismo. A ti, sobre todo, N, mi ángel de la guarda, que muy especialmente vela sobre mí, y a vosotros, espíritus protectores, que os interesáis por mí, permitid que llegue a ser digno de vuestra benevolencia.
Conocéis mis necesidades, haced que sean satisfechas según la voluntad de Dios. 13. Otra, Dios mío, permite que los espíritus buenos que me rodean acudan en mi auxilio cuando esté en dificultades, y que me sostengan si vacilo. Haced, Señor, que me inspiren la fe, la esperanza y la caridad, que sean para mí un apoyo, una promesa y una prueba de tu misericordia. Haz, en definitiva, que encuentre en ellos la fuerza que me falta para sobrellevar las pruebas de la vida, así como, para resistir a las sugestiones del mal, la fe que salva y el amor que consuela. 14. Otra, espíritus amados, ángeles de la guarda, vosotros a quienes Dios, en su infinita misericordia, permite que veléis por los hombres, sed nuestros protectores en las pruebas de la vida terrenal. Concedednos la fuerza, la valentía y la resignación. Inspiradnos todo lo bueno, y evitad que caigamos en la pendiente del mal. Que vuestra dulce influencia penetre en nuestra alma. Haced que sintamos que un amigo sincero está aquí, junto a nosotros, que ve nuestros padecimientos y comparte nuestras alegrías. Y tú, mi ángel bueno, no me abandones. Necesito toda tu protección para sobrellevar con fe y amor las pruebas que Dios tenga a bien enviarme. Para alejar a los espíritus malos. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro estáis llenos de rapiña y de impurezas. Fariseos ciegos, limpiad primero el interior de la copa y del plato, a fin de que también quede limpio el exterior. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bellos a los ojos de los hombres, pero que por dentro están llenos de todo tipo de podredumbre. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidades. San Mateo, 23-25-28. 16. Prefacio. Los espíritus malos solo acuden a los lugares donde hayan oportunidades de satisfacer su perversidad. Para alejarlos no alcanza con pedirles, ni tampoco con ordenarles que se retiren. Es preciso que el hombre elimine de sí lo que los atrae. Los espíritus malos olfatean las llagas del alma, como las moscas olfatean las llagas del cuerpo. Así como limpiáis el cuerpo, para evitar las infecciones, también debéis limpiar el alma de sus impurezas, para evitar a los espíritus malos. Dado que vivimos en un mundo donde ellos pululan, no siempre las buenas cualidades del corazón nos ponen al resguardo de sus tentativas, aunque esas cualidades nos den fuerza para resistirlos. 17. Oración. En nombre de Dios Todopoderoso, que los espíritus malos se alejen de mí, y que los buenos me sirvan de amparo contra ellos. Espíritus malignos, que inspiráis malos pensamientos a los hombres, espíritus tramposos y mentirosos, que los engañáis, espíritus burlones, que abusáis de su credulidad, os rechazo con todas las fuerzas de mi alma, y cierro los oídos a vuestras sugestiones. No obstante, imploro para vosotros la misericordia de Dios. Espíritus buenos, que os dignáis asistirme, dadme la fuerza para resistir a la influencia de los espíritus malos, y la comprensión necesaria para que no sea víctima de sus perversas intenciones. Preservadme del orgullo y de la presunción. Apartad de mi corazón los celos, el odio, la malevolencia, y todo sentimiento contrario a la caridad, porque son otras tantas puertas abiertas al espíritu del mal. Para corregirse de un defecto. 18. Prefacio. Nuestros malos instintos son el resultado de la imperfección de nuestro propio espíritu, y no de nuestro organismo. De lo contrario, el hombre estaría exento de toda clase de responsabilidad. Nuestro adelanto depende de nosotros, porque el hombre que se encuentra en pleno goce de sus facultades tiene, en relación con todas las cosas, la libertad de hacer o de dejar de hacer. Para practicar el bien solo le hace falta la voluntad. Véase el capítulo 15, párrafo 10, y el capítulo 19, párrafo 12. 19. Oración. Oh, Dios mío, tú me diste la inteligencia necesaria para distinguir el bien del mal. Así pues, desde el momento en que reconozco que algo es malo, soy culpable si no realizo el esfuerzo para rechazarlo. Presérvame del orgullo que me impediría percibir mis defectos, y de los espíritus malos que podrían incitarme a perseverar en ellos.
entre mis imperfecciones, reconozco que soy particularmente propenso a, y si no resisto a esa inclinación es porque he contraído el hábito de ceder a ella. No me has creado culpable, porque eres justo, sino con igual aptitud tanto para el bien como para el mal. Si he seguido el camino del mal es por efecto de mi libre albedrío. No obstante, como he tenido la libertad de hacer mal, tengo también la de hacer bien, por consiguiente, de cambiar el rumbo. Mis defectos actuales son un resto de las imperfecciones que he conservado de mis precedentes existencias. Son mi pecado original, del que puedo despojarme por obra de mi voluntad, con la asistencia de los espíritus buenos. Espíritus buenos que me protegéis, y sobre todo tú, mi ángel de la guarda, dadme fuerza para que resista a las malas sugestiones y pueda salir victorioso de la lucha. Los defectos son las barreras que nos separan de Dios, y cada defecto vencido es un paso hacia adelante en el camino del progreso que habrá de acercarme a Él. El Señor, en su infinita misericordia, ha tenido a bien concederme la existencia actual para que ella contribuya a mi adelanto. Espíritus buenos, ayudadme a aprovecharla, a fin de que no sea una existencia perdida para mí, y para que, cuando el Señor decida quitármela, me retire mejor que cuando ingresé en ella. Véase el capítulo 5, párrafo 5, y el capítulo 17, párrafo 3. Para resistir a una tentación. 20. Prefacio. Todo pensamiento malo puede tener dos orígenes, la propia imperfección de nuestra alma, o una influencia funesta que obre sobre ella. Este último caso siempre es el indicio de una debilidad que nos hace propicios para recibir esa influencia y, por consiguiente, pone en evidencia a un alma imperfecta. De ese modo, el que comete una falta no podrá poner como excusa la influencia de un espíritu extraño, puesto que ese espíritu no lo habría inducido al mal si no lo hubiese considerado accesible a la seducción. Cuando surge en nosotros un pensamiento malo, podemos, pues, imaginar que un espíritu malévolo nos induce al mal, pero que somos absolutamente libres de acceder o resistir a su atracción, como si se tratara de las incitaciones de una persona que está viva. Al mismo tiempo, debemos imaginarnos que, por su lado, nuestro ángel de la guarda o espíritu protector combate en nosotros la mala influencia y aguarda con ansiedad la decisión que vamos a tomar. Nuestra vacilación a la hora de hacer o no el mal es la voz del espíritu bueno, que se hace oír a través de nuestra conciencia. Se reconoce que un pensamiento es malo cuando se aparta de la caridad, que constituye la base de toda verdadera moral, cuando tiene por principio el orgullo, la vanidad o el egoísmo, cuando su concreción puede causar algún perjuicio a alguien, cuando, en fin, nos induce a hacer a los otros lo que no quisiéramos que nos hiciesen a nosotros. Véase el capítulo 28, párrafo 15, y el capítulo 15, párrafo 10. 21. Oración. Dios Todopoderoso, no me dejes sucumbir ante la tentación que me impulsa a cometer una falta. Espíritus bienhechores, que me protegéis, desviad de mí este pensamiento malo, y dadme fuerza para resistir a la sugestión del mal. Si cedo, mereceré expiar mi falta, tanto en esta vida como en la otra, porque soy libre de elegir. Acción de gracias por la victoria obtenida sobre una tentación. 22. Prefacio. El que ha resistido a una tentación debe esa victoria a la asistencia de los espíritus buenos, cuya voz ha escuchado. Así pues, tiene que dar gracias a Dios y a su ángel de la guarda. 23. Oración. Dios mío, te doy las gracias por haberme permitido salir victorioso de la lucha que acabo de sostener contra el mal. Haz que esa victoria me dé la fuerza para resistir a nuevas tentaciones. Y a ti, mi ángel de la guarda, te doy las gracias por la asistencia que me diste. Que mi sumisión a tus consejos me haga nuevamente merecedor de tu protección. Para pedir un consejo. 24. Prefacio. Cuando estamos indecisos al momento de hacer o no una cosa, debemos ante todo plantearnos las siguientes preguntas. Primero, ¿eso que dudo en hacer, puede acarrear algún perjuicio a alguien? Segundo, ¿puede ser de utilidad para alguien? Tercero, si alguien se condujera así con respecto a mí, ¿me quedaría satisfecho? Si lo que pensamos hacer es solamente de nuestro propio interés, debemos evaluar las ventajas y los inconvenientes personales que de ello pueden resultar. Si le interesa a otra persona,
Y dado que lo que resulta bueno para uno puede perjudicar a un tercero, también es preciso considerar la suma de bien y la de mal que se producirán, antes de adoptar una decisión en cuanto a hacerlo o no. En síntesis, aun para las mejores cosas debemos considerar la oportunidad y las circunstancias accesorias, porque algo bueno en sí mismo puede dar malos resultados en manos inhábiles, si no fuera manejado con prudencia y circunspección. Antes de emprenderlo conviene que evaluemos sus posibilidades y los medios para su ejecución. En todos los casos, siempre podemos solicitar la asistencia de nuestros espíritus protectores, recordando esta sabia máxima: ante la duda, abstente. Véase el capítulo 27, párrafo 38.